¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a seguir con nuestro curso de Macroeconomía 1. Vamos a darle pauta a cómo va surgiendo toda la escuela clásica, toda esta escuela del pensamiento clásica que le da pauta a este surgimiento de la macroeconomía. La macroeconomía como tal surge a finales de los años 20, principios de los años 30 del siglo XX. Ya con el razonamiento clásico y el pensamiento keynesiano. Sin embargo, todo esto tiene una historia. Pues hay que entender que en los siglos XVI hasta mediados del siglo XVIII se da una parte de la historia del sistema de producción capitalista que se llama mercantilismo. ¿Por qué se da este mercantilismo? Porque en el siglo XV muchos de los estados empiezan a surgir estados nacionales, ¿no? Es Portugal, España, Francia, Inglaterra, que le dan pauta a algo o a un nuevo uso o a una nueva herramienta para los intercambios, que son las monedas. Y con eso surge el concepto de la moneda nacional. La libra en Inglaterra, la peseta en España, el franco en Francia. Y obviamente a finales del siglo XV, ya desde mediados del siglo XV, los portugueses ya estaban haciendo viajes, muchos viajes, hacia la parte del Asia, buscando nuevas rutas para no encontrarse con los florentinos o venecianos, que también ya hacían sus rutas por el Mediterráneo. Ellos y los portugueses encontraron darle la vuelta al continente africano para llegar a la India y más allá. Y obviamente todo este tipo de cosas, cuando empezaron a encontrar especias que pudieran vender y comercializar, dieron pauta a una nueva era, o al fin de una era, que se le llamó el sistema de producción feudal. Esto ocurría en Europa Occidental. Cabe aclarar que todos estos viajes hicieron que los estados, todos esos países, empezaron a comercializar dentro de sus fronteras, haciendo que los estados se hicieran más ricos. Al estado me refiero a la corona. Francia tenía un rey, Inglaterra tenía un rey, Portugal tenía un rey, España tenía un rey. Y a partir de esas monarquías surgen los estados nacionales, surgen sus banderas, surgen sus monedas, surge ese concepto de nación como tal. Yo les recomiendo, para entender un poquito este proceso, ver ese librito de los viajes de Marco Polo, o entender también el concepto de banco y comercio de la familia Medici, que fue muy famosa y que patrocinó a grandes artistas en Italia, lo que le dio pauta al concepto del Renacimiento. ¿Qué pasaba con este sistema de producción capitalista en el mercantilismo? Con esos procesos de exploración, a alguien a finales del siglo XV se le ocurrió que en lugar de darle la vuelta al continente africano o pasar por el mar Mediterráneo para evitarse broncas con los italianos, con las naciones italianas, Italia no era un país, no era una nación en aquellos momentos, eran una serie de ducados, de pueblos, de ciudades-estado, prácticamente. Entonces, por ejemplo, España dijo, yo me voy para el otro lado. Decidió irse para el otro lado. ¿Y qué pasó? Encontró unos territorios que los españoles, que los franceses, que los portugueses y que los ingleses no sabían que existía. Y se le encontraron. Y ¡oh, qué sorpresa! Encontraron metales preciosos. ¿Sí?
Y al encontrar esos metales preciosos como el oro y la plata y otros más, empezaron a hacer atesoramiento de esa riqueza. Pero no era el atesoramiento por tal como así. Ya se habían visto que con el comercio local que hacían, los estados tenían mayor prosperidad y poder económico. Entonces, al encontrarse este oro y esta plata, con mayor razón empezaron a tener mayor prosperidad y poder económico. De ahí que España se convirtió en la gran potencia económica por la gran cantidad de oro y plata y otros metales que se encontraron a medida que fueron explorando y conquistando el continente americano. Y eso hizo que el Estado jugara un papel muy importante en la economía. ¿Por qué? En primero, porque ponía impuestos, empezó a hacer una política de impuestos, obviamente para hacer mayor recaudación, sobre todo más en las colonias, y con ellos privilegios fiscales, sobre todo a las exportaciones de lo que producían al interior de su nación. Obviamente, había de subsidios estatales que también apoyaban a la exportación y motivaban la producción local. Todo esto fue generando un fortalecimiento de una nueva clase social que se fue fecundando a partir del sistema de producción feudal, a lo que se le llama la burguesía, ¿sí? Bajo el amparo de la corona, bajo el amparo del rey. Y con esto empezaron a haber políticas comerciales en el cual se aplicaban ciertos proteccionismos económicos, principalmente a las restricciones al comercio. Por ejemplo, ¿cuáles eran estas restricciones al comercio? Pues una cosa era la prohibición a la exportación de metales preciosos, otro, impulso a la producción local a través de esos subsidios estatales, la otra era limitar las importaciones, reducir estas importaciones. Por eso tenían que tener ese control de flujos de entradas y salidas para tener una balanza de pagos positiva, es decir, que las exportaciones fueran mayor que las importaciones. Así también de esa manera empezaron a tener o buscar un control a través de esta balanza de pagos positiva, un control en el valor de sus monedas nacionales frente a las monedas extranjeras y obviamente un control de los recursos naturales. Pero obviamente ese sistema de producción tuvo muchas consecuencias. Algunas de ellas implicaban la sobreexplotación de recursos en las colonias. Por ejemplo, lo que ocurrió en Inglaterra, con respecto a las 13 colonias del norte, Francia, con una parte de lo que hoy conocemos como Canadá, algunas islas antillanas, alguna parte de Sudamérica, Portugal con el Brasil, y obviamente España, desde que dominaba, desde Seattle hasta la Tierra del Fuego, excepto Brasil y algunas islas, ¿sí? Hubo una gran sobreexplotación de los recursos y también, como estaban muchas veces, muchos galeones, las carabelas llenas de oro y de otros recursos, fomentó que aquellos países, esas naciones que no habían llegado a tiempo, empezaron a hacer la piratería, robarle a las carabelas y a los galeones de la nación contraria. Era lo que empezó a ocurrir. Y eso empezó a generar que este sistema, esta parte o esta situación del mercantilismo empezó a agotarse. Se empezó a agotar como tal, ¿sí?
Y esto da pauta a que surjan diferentes escuelas de pensamiento económico. Como en el mercantilismo, se dio mucho impulso a los monopolios y además había esos impulsos a la producción local, pues era de esperarse que tarde o temprano esas economías, esas primeras economías como tales, iban a caer en crisis. Yo les recomiendo que investiguen el concepto de la enfermedad holandesa para entender este problema que empieza a hacer o a criticar Jean-Baptiste Say. Y ustedes habrán escuchado alguna vez lo que se llama la ley de Say, lo que dice que la oferta crea a su propia demanda, o la oferta crea la demanda. ¿Sí? Que dicen que esa es la ley de Say. No vamos a explicar a toda la historia de la economía, porque esto no es una clase de historia de la economía. Por eso me voy a saltar algunos, pero sí voy a tener en cuenta muchos de los conceptos que son importantes y que se van analizando dentro del estudio de la macroeconomía. Lo que significa es que la demanda absorbe a la oferta, o mejor dicho, que en cualquier crisis, las crisis no se crean por la demanda o a la falta de dinero, sino por anomalías de la oferta. En este caso, una de las críticas que hace Jean-Baptiste Say es el papel del Estado que juega en la economía, diciendo, señores, no tienen que entrar, no tienen que meterse en la economía. Los mercados se autorregulan. Y dos, díganle no a los monopolios, ¿sí? Cruz a los monopolios. Tiene que haber competencia. Y esa competencia genera mercados, y esos mercados se tienen que autorregular. Hay que entender que en la era de Say, muchas monarquías estaban cayendo. Estaba la Revolución Francesa. Estaba en boga destruir la monarquía del 16. Por otro lado, ya estaba la independencia de Estados Unidos. A principios del siglo XIX empieza la independencia de las colonias en el continente americano, principalmente las que tenían en sus manos Portugal y España. Pero también existía algo que estaba surgiendo en Europa occidental, que era la llamada Revolución Industrial, que obviamente modifica la forma de pensar en las economías de Occidente. Otro de los personajes que critica el mercantilismo y aprovecha las condiciones de la Revolución Industrial es el filósofo inglés, escocés, Adam Smith. Adam Smith escribe un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, donde empieza a hablar de los conceptos del egoísmo y contra el concepto de la colaboración. En ese mismo libro empieza a hablar de un concepto que hasta podríamos llamar algo muy cercano al llamado Big Brother, que es el llamado espectador imparcial, que realmente, para los términos del economista, empieza a entenderse con el concepto del arbitraje en los mercados. En la segunda parte de ese libro de la teoría de los sentimientos morales, está la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, o mejor conocido como la riqueza de las naciones. ¿Qué estudia Adam Smith? Pues empieza a utilizar algunos conceptos que seguramente ustedes están viendo o han visto en otras materias, como es el concepto del valor de uso y el valor de cambio. Él utilizaba el concepto de tiempo de trabajo, ¿sí?, como una medida del valor del trabajo.
Con ese concepto del tiempo de trabajo, estaba hablando mucho de la división del trabajo como un mecanismo de especialización del trabajo, lo cual implicaba la reducción de los costos de producción. La reducción de los costos del trabajo. Y otro de los conceptos que utilizaba Adam Smith, que también ustedes conocen de otra materia, es el concepto de acumulación de capital, que para Adam Smith era la fuente del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque esto generaba el mercado competitivo. ¿Sí? Es decir, aquí tampoco el Estado juega un papel. Son las fuerzas del mercado las que se autorregulan. Eso coincide con Jean-Baptiste Say. En términos del comercio, igual, el Estado no tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque el comercio internacional, al igual que el comercio local, debe ser libre. Nada más que él utiliza mucho el concepto de las ventajas absolutas. Un concepto que van a ver mucho en economía internacional, sobre todo en las teorías del comercio, en la parte de las teorías del comercio. ¿Sí? Si un país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien, va a exportar o comercializar ese bien a otro país donde seguramente esa misma nación no tenga ventajas absolutas en la producción de otro bien que sí tiene el país con el que va a intercambiar. ¿Sí? Es un concepto muy interesante que va a dar una pauta a las teorías del comercio internacional y a la economía internacional. Seguimos. Considero que un economista que se llame economista, dentro de su propia biblioteca, no deben de faltar, además de su capital y su libro de macro y su libro de micro, y así como su libro de econometría, los libros de la riqueza de las naciones de Adam Smith y también los principios de economía política y la tributación de David Ricardo. David Ricardo, descendiente de portugueses sefardíes, sefardíes era el término que se les daba a los judíos en España y Portugal. La familia se asila desde hace mucho tiempo en Inglaterra, y David Ricardo escribe este texto, los principios de la economía política y la tributación. Empieza a hacer una polémica con Adam Smith con respecto al concepto de tiempo de trabajo. Él utiliza el concepto de tiempo de trabajo necesario como el valor del valor trabajo, como una medición del valor trabajo. También utiliza los conceptos, seguramente también lo han utilizado y lo están utilizando en otra materia como economía política, que es el concepto de renta de la tierra, aunque para David Ricardo es el concepto de renta diferencial de la tierra. Igual, polemizando con Adam Smith, con sus ventajas absolutas en el comercio internacional, él utiliza el concepto de ventaja comparativa, que empieza a ser una base para el desarrollo de las teorías del comercio internacional. Obviamente dentro de esto utiliza el concepto de que el proteccionismo económico es malo, es negativo para el desarrollo de una economía. Al contrario, tiene que haber comercio y no tiene que haber esas políticas que se aplicaban durante el mercantilismo. También David Ricardo utiliza un concepto que seguramente ya conocen desde Microeconomía 1 o desde Introducción a la Economía, que es que los agentes económicos son racionales. ¿Sí? Que ese es un concepto que se maneja mucho en la teoría
por la teoría económica. Pero también decía algo muy importante. Él decía que el gasto público, ya en las políticas, ya cuando se refiere a la tributación, él habla de que el gasto público no afecta el mercado. Para todo esto también hay que entender que David Ricardo es de los primeros que teoriza sobre el uso de la moneda, igual teoriza mucho sobre la tasa de interés, aunque quedan muchos vacíos en su teoría. Acabe de resaltar. Él decía que un aumento en el gasto público conllevaba a una reducción en el consumo de las familias y en un aumento en el ahorro. Pero decía, vamos a decir, ¿por qué aumenta el gasto? El gasto público. Puede aumentar el gasto público porque el Estado haya aumentado los impuestos. Pero el papel del Estado es que estos impuestos se convierten en una deuda devolutiva del gobierno. Si esta deuda se devuelve a la gente, entonces lo que implica es que la reducción del consumo debe ser igual a esa deuda devolutiva, por lo que no va a haber cambios en la demanda agregada. Es lo que expresa David Ricardo. Entonces dice, pues el Estado ni me va ni me viene, sé que ahí existe, pero pues no afecta las condiciones de los mercados. Punto. Muy bien. Ahora tenemos a otros dos que aportan mucho a la escuela clásica, que son James Mill y su hijo John Stuart Mill. Este último termina siendo directamente alumno de David Ricardo. Todos esos conceptos sobre la utilidad que manejamos en la microeconomía lo utilizan desde el concepto de Beta. Yo les recomiendo que lean este concepto del utilitarismo de Beta, que es el que utilizan mucho tanto James Mill como John Stuart Mill. Para ellos, toda esta parte del liberalismo económico, en el cual los mercados no se deben de regular por el Estado, sino que son autorregulables, las fuerzas del mercado se tienen que ser libres, así igual las del comercio internacional, no pueden estar desligadas del liberalismo social. De hecho, John Stuart Mill se casa con una persona, con una chava, que era una partícipe directa a favor del voto femenino en Inglaterra. Decía que la función de producción dependía del trabajo, del capital y de la tierra principalmente. Él habla mucho también del concepto de tasa de ganancia. Apoya mucho a la teoría de Malthus, en el sentido cuando Malthus menciona que iba a haber una crisis de alimentos, porque la producción de alimentos crece de manera aritmética, mientras que la población crece de manera geométrica. Y eso es una idea que apoya mucho John Stuart Mill. Y este concepto va muy ligado al concepto de liberalismo social como tal. El control poblacional, es decir, lo que hoy conocemos como el control de la natalidad, la planificación familiar. Se los digo, era un libre pensador
y su esposa era una feminista de la época. Gerhard mencionaba algo, John Stuart Mill mencionaba algo, que el consumo jamás necesita estímulos. ¿Esto qué significa? La misma idea de Jean-Baptiste Say. El consumo se está fomentando a medida que va avanzando la producción. Es decir, hay equilibrio entre la demanda con la oferta. Y por tanto, las crisis no son por el lado del consumo, sino por el lado de la oferta. Por último, entonces, ¿qué estamos viendo con la escuela clásica? Con Say, Adam Smith, David Ricardo, James Mill y su hijo John Stuart Mill. Básicamente vemos 4 aspectos coincidentes. El primero de ellos, que el dinero es mero medio de cambio. O sea, no tiene otra función el dinero. También que las variables por las que hay que estudiar y que hay que enfocarse a revisar son la producción y el empleo. También, como ya se ha visto, los mercados se autorregulan, no se necesitan una intervención del Estado. Son las fuerzas del mercado las que coinciden. La oferta crea su demanda, dice Jean-Baptiste Say, y coinciden todos los demás. Aquí también dicen que si el Estado empieza a intervenir, pues va a ser una acción perjudicial e innecesaria para la economía. Bueno, hasta aquí lo que es la historia del pensamiento clásico. Espero sus comentarios, realmente espero sus comentarios y sus likes. Nos vemos la siguiente semana.